la palabra Juan Millón y explicará algunas cosetes de Joaquín Ruyra y el Mite de Sagunto. Anem a veure-ho. Buena vesprada. El artículo que yo me publican en este último número de Brasal es la transcripción, consiste esencialmente en la transcripción de un manuscrito de un autor, Joaquín Ruyra y Oms, que desde luego no se le conoce precisamente por su obra en castellano, sino todo lo contrario. Su obra catalana es un grandísimo autor, un narrador excelente, clásico dentro de las letras catalanas, de finales, sobre todo principios del siglo XX, del primer modernismo catalán, pero que tuvo una primera etapa juvenil de escritura, que la hizo en castellano. Y la Exposición de Sagunto pertenece a un proyecto que él, junto a un amigo suyo, Ramón Turró, que era un famoso biólogo y filósofo catalán, emprendieron en esos años juveniles, entre 1874 y 1879. Yo llegué, la verdad es que acceder a un manuscrito escrito en catalán de Joaquín Ruyra, en principio, es una cosa rara. Yo, de forma también rara, pude dar con él, y pues como en estas cosas, que es un encuentro casual, pero que andamos sin buscarnos, pero andamos para encontrarnos. Y efectivamente lo encontré en un libro sobre la obra inédita de Joaquín Ruyra, de una profesora de la Universidad de Barcelona, María Luisa Julián, especialista en la obra de Ruyra. Y en este volumen, la obra inédita de Ruyra, que yo leí por otras razones, no buscando cosas sobre Sagunto, desde luego, porque quién iba a pensar que ahí iba a haber algo sobre este tema, pues di con la alusión a un drama histórico manuscrito que se llamaba La destrucción de Sagunto, y que decía la autora que se encontraba en la casa pairal de Joaquín Ruyra en Blanes, en la famosa Cantreus. Evidentemente, pues fui tras él, intenté primero ponerme en contacto con el archivo de Blanes. Ellos me facilitaron el teléfono de quien es un poco la que sigue el tema del patrimonio, en este caso patrimonio documental de Joaquín Ruyra, que es la resobrina María del Vilar Vila y Bota. Es una profesora ya jubilada, arqueóloga. Finalmente pude acercarme a Blanes hace ya muchos años, y allí me enseñó esta mujer diversos manuscritos, entre los cuales estaba La destrucción de Sagunto. Claro, aquello, llamarle archivo, realmente es una casa particular. Yo no podía trabajar, me llevé mi ordenador, pero claro, era una casa, no podía estar mucho tiempo allí, y le pedí a la señora que si podía facilitarme alguna copia, si ella podía, y afortunadamente se portó muy bien, y a unos cuantos meses recibí por correo un PDF esta hojita. En el artículo que publico hay una primera introducción donde digo que esta transcripción de esta obra pertenece a un proyecto mucho más amplio, que se llama El mito de Sagunto en la literatura y en la historiografía, del que he ido dando algunos elementos, los he ido publicando o los he ido exponiendo en algunas comunicaciones.
El tema del mito de Sagunto es un tema no solamente literario, sino también historiográfico. Y lo es desde el primer momento en que se escribe sobre el hecho de el asedio y la destrucción de la ciudad de Sagunto por las tropas cartaginesas en el año 219 a.C. El primer texto que conocemos es el texto de Polibio, que está escrito en griego. Se llama Historiae y es el primero que recoge ese hecho de forma amplia, aludiendo a que gran parte de los datos los recibe de Fabio Pictor, que era un historiador romano del que desgraciadamente no nos ha quedado ningún elemento de su obra. Y este historiador además participó en la guerra contra los cartagineses, en la Segunda Guerra Púnica aquí en Hispania. Después ya vino varios años después, Tito Livio, quien canonizó el tema del mito de Sagunto en el famoso libro 21 de Abur de Cóndita. A partir de ahí, pues casi toda la historiografía se basa en Tito Livio, menos en Polibio, y con añadidos realmente pues ficticios, completamente ficcionales. No la literatura, sino la propia historiografía. En el estudio que algún día saldrá, rastreo a los historiadores romanos, a los historiadores cristianos. Hay libros historiográficos que recogen este hecho y van introduciendo pues elementos ficcionales, no siendo propiamente literatura. Porque sí, la literatura, y también muy tempranamente, también recogió este hecho, este acontecimiento, y el primero que tenemos noticia y que conocemos es el libro itálico, que lo publican en los años 80 y 90 ya de nuestra era. Después, en la Edad Media, pero sobre todo en la Edad de Oro, en los siglos XVI-XVII, pues hay infinidad de obras narrativas, teatrales, que de forma principal o tangencial recogen este hecho, este acontecimiento de asedio de la caída y de la destrucción de Sagunto. Bueno, Joaquín Ruyra, que es del que he transcrito este drama manuscrito, lo escribe, como he dicho antes, en una etapa juvenil. Él debería tener alrededor de 20 años. Él entró en contacto con Ramón Turró, que era una persona que tenía una biblioteca extensísima, y en su casa, en Malgrat de Mar, en la que tuvo que residir la familia de Ruyra por el tema de la guerra carlista, pasó una temporada y leyó junto a Turró pues, todos los románticos alemanes, ingleses, la tradición, obras tradicionales de la literatura española, y ahí, en esa biblioteca de Malgrat de Mar, es donde nació el proyecto de crear unos dramas históricos. Se conserva de ese proyecto, de esos dramas históricos, se conservan 4, son uno que se llama Don Rodrigo, otro La toma de Córdoba, el libro de Feudomir y La destrucción de Sagunto. Los 3 primeros se centran en la etapa, digamos, visigótica o del comienzo de la Reconquista y están dentro de la tradición romántica de José de Zorrilla. El de La destrucción de Sagunto disuena un poco dentro de ese proyecto porque no es la Edad Media, sino la antigüedad, la materia que trata. En principio puede parecer extraño, pero no lo es del todo. Una investigadora, Lili Litvak,
ha estudiado el tema del exotismo arqueológico a finales del XIX, y ahí la autora demuestra que en gran parte de la literatura, escrita en poesía o bien narrativa o bien teatral, utilizaba elementos de la antigüedad para sus ficciones. También el hecho de por qué escribe sobre Sagunto, sobre la destrucción de Sagunto, cabe exponer que en esa época, 1877-78, pues hacía poco había sido el pronunciamiento de Martínez Campos. Martínez Campos. Martínez Campos proclama en Sagunto la restitución de la monarquía, y Sagunto se convierte también en la oratoria política, en muchos discursos que se hacen en el Parlamento, en las Cortes. Se utiliza el tema de Sagunto, de la resistencia del pueblo frente a los invasores extranjeros. Y quizá también movido por este ambiente, que da una serie de obras literarias, pero también de otro tipo. También recuerden que el famoso cuadro de Domingo, de la destrucción de Sagunto, es de 1876 o 77. Es decir, que el tema de Sagunto como un elemento identitario del nacionalismo español estaba muy en boga en esa época, y posiblemente, movido por esta razón también, Joaquín Ruyra escribió ese pequeño drama. Bien, no voy a extenderme más, porque bueno, está también el tema del compañero. ¿Qué aporta el drama de Joaquín Ruyra a la historia del mito de Sagunto? Bueno, pues añade una visión muy fantástica de los hechos. Evidentemente recoge todos los elementos propios del mito de Sagunto, del nacionalismo, el patriotismo, la traición, pero con una serie de elementos de fantasía, de tragedia, que no habían sido tratados con anterioridad. Bueno, únicamente les convino a que lo lean y que disfruten como yo lo he hecho. Gracias.